Shabbat Shalom, está la congregación Ben Shakira desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que me habla es la Roa, la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con dos parashá, que hay de esta semana dos parashá. La parashá número 29, Aharei Mot, la cual significa después de la muerte, y esta parashá comienza en el libro de Vayikra, Levítico 16:1 al capítulo 18:30. La parashá número 30, que es la que tenemos también, es la parashá Kadoshim, la cual significa Kadosh, apartado, separado. Comienza en el capítulo 19:1 al capítulo 20 y versículo 27. ¿Y de qué nos habla esta parashá? Esta parashá nos dice que tras la muerte de Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, Yahweh advierte contra la entrada no autorizada al lugar Kadosh. Solo una persona, que es el Cohen Gadol, el sumo Kohanim, puede solo una vez al año en Yom Kippur entrar al lugar Kadoshim del santuario para ofrecer el Ketoret sagrado a Elohim, en Saumenio, ¿verdad? Entonces, otras características del servicio del día de expiación es el lanzamiento de suerte sobre dos machos cabríos para determinar cuál debía ser ofrecido a Yahweh y cuál debía ser enviado para llevar los pecados de Israel al desierto. Esta parashá, la parashá de Aharei, también advierte contra llevar korbanot. Korbanot son ofrendas de animales o comida a cualquier lugar que no sea en el santuario. Y prohíbe el consumo de sangre, detalla las leyes que prohíben el incesto y otras relaciones sexuales desviadas. La parashá de Kedoshim comienza con la declaración: seréis Kadosh porque yo, el Adón vuestro Elohim, soy Kadosh. O sea que a esto le siguen entonces decenas de mitzvot, de mandamientos divinos, a través de los cuales el israelita se separa y se relaciona con la Kadoshá. La Kadoshá es la santidad de Abba Kadosh. Y estos mitzvot incluyen la prohibición de la idolatría, el mitzvot de la caridad, el principio de igualdad ante la ley, el Shabbat, la moralidad sexual, la honestidad en los negocios, el honor y el respeto a los padres y la Kadoshá de la vida. Y también dice: sed Kadosh porque yo, Yahweh, soy Kadosh. O sea, un mandamiento, un enviado si usted sigue al poderoso, debe entonces imitar como es él. Entramos entonces de lleno al capítulo 16, versículo 2, donde dice: dijo Yahweh a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar Kadosh, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Las instrucciones que Yahweh dio fueron instrucciones claras y precisas, que después de la muerte de los hijos de Aarón, solamente él, como gran Kohanim, porque Aarón era el gran Kohanim, era el único que tenía el acceso al lugar Kadosh Kadoshim, o sea, el lugar santísimo, pero solamente cuando, una sola vez al año. Y esto indica que los hijos de Aarón pudieron haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales ellos murieron. Y para evitar que esto volviera a ocurrir otra vez, pues Yahweh dio instrucciones muy concretas de cómo se debe de entrar allí y quién podría entrar allí. O sea que la palabra hebrea, que ha sido traducida como propiciatorio, porque dice, ¿verdad?, que cuando entre delante del propiciatorio, la palabra hebrea entonces como propiciatorio sería caporet. Caporet, que significa cobertura o cubierta. Entonces el propiciatorio, el trono de la misericordia, porque ahí era donde iba a estar Abba Kadosh, la cubierta sobre el arca, no podía ser visitado por más de una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mashiach vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26, donde nos dice: a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la emuná, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Yahweh pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la emuná, de la fe de Yeshua. O sea, que en su muerte, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el servicio de Yom Kippur. Con la ejecución sangrienta del Mashiach, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados, no solamente para los yahudí, para los judíos, sino para los del mundo entero, como está escrito en Primera de Yohanan, capítulo 2:2, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, como Yahweh se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Entonces vamos a destacar 4 de esas cualidades. Número 1, su justicia. Su justicia por medio de la muerte de Yeshua, el Creador manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador. Romanos 3, 25 y 26. Número 2, su misericordia y su amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Elohim por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, según Yohanan 3:16 y Primera de Yohanan 3:1. Número 3, su fidelidad. O sea que en la muerte y resurrección del Mashiach en el tercer día, Yahweh cumple sus promesas dadas a los profetas. Y número 4, su poder. ¿Por qué? Porque mediante la resurrección y la transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal, en un cuerpo separado y supresión de todo dominio, se ha manifestado su enorme poder. Ahí entonces usted puede verlo en Efesios 1, 19 al 21, donde dice que los exhibió públicamente cuando el Mashiach, ¿verdad?, resucitó. Capítulo 16, 4 dice, se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ella. ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros? Que cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y fueron usadas solamente durante ese día. ¿Por qué? Porque él iba a entrar ¿a dónde? Al lugar Kadosh Kadoshim. Y esas ropas de lino expresaban humildad ante la presencia de Yahweh. O sea que la primera vez que aparece el lino en la escritura es en el libro de Bereshit, capítulo 41, versículo 42. Y esto nos lleva ¿a dónde? Al Mashiach ben Yosef, que fue vestido de lino en el momento de su muerte, como una señal de su investidura en el ministerio, ¿verdad?, de Coanín sacerdotal, según el orden de Melquisedec, que iba a iniciar después de su resurrección. Yohanan 19, 40. Continúa en el capítulo 16, versículo 5, donde dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Estos animales fueron dados ¿para qué? Para la expiación del pueblo. El capítulo 16, versículo 7 dice, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión. Los 2 machos cabríos tenían que ser parecidos. ¿Parecidos en qué? En aspecto, en peso y en altura. ¿Por qué? Porque fueron comparados con fondos de la comunidad. O sea, tenían que ser iguales. Continuamos en el capítulo 16, versículo 8, donde dice, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, él no lo degolló enseguida, sino que primero echó suerte entre los 2 machos cabríos. ¿De quién estaba hablando? De Aarón, que constituían una parte central en el servicio del día. Pero para este sorteo se usaban 2 inscripciones, que estaban ¿en dónde? En una urna. Y en una de ellas estaba escrito para Yahweh y en la otra para Azazel. O sea que el sumo Cohen cogió las 2 placas con sus 2 manos sin mirar y colocó una sobre cada uno de los machos cabríos según estaban delante de él. ¿Qué hizo? Leyeron las inscripciones y proclamaban sobre el macho cabrío
que había sido elegido para Yahweh. Y decían que este es un sacrificio, un hatat para Yahweh. Y usted dice, ¿y qué es Azazel? ¿Qué es Azazel? Rashi comenta sobre este punto que el macho cabrío es llamado Azazel para implicar que lograba expiar los pecados. Porque acuérdense que todos los pecados del pueblo de Israel iban a ir sobre ¿qué? Sobre ese macho cabrío. Y por eso es que, ¿verdad?, le llamaban Azazel. Capítulo 16, versículo 10 dice: pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Yahweh para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí según Rashi dice que al decir que este cabrío tiene que ser presentado vivo delante de Yahweh, implica que luego fue enviado ¿para qué? Para morir. Los dos machos cabríos hablan de dos aspectos diferentes, pero dos aspectos diferentes de la muerte del Mashiach. ¿Por qué? Porque la sangre de uno de ellos es llevada ¿a dónde? Al lugar Kadosh Kadoshim, según el versículo 15 y 16. Y su cuerpo dice que es quemado fuera del campamento, según el versículo 27-28. Y dice que el otro es enviado al desierto, según el versículo 21 y 22. O sea que uno expía por el pecado, es decir, satisface la exigencia de justicia delante de Yahweh, que reclama que la muerte del pecador. Y el otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. Continuamos en el capítulo 16, versículo 15, dice: después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había sido señalado para Yahweh por medio del sorteo. Pero la sangre fue recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal que hizo Aarón, y una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, una y 7 abajo. Luego el Cohen sale hacia atrás al lugar Kadosh. O sea, él no le da la espalda, sino que él sigue de espalda para afuera y sale del lugar Kadosh. Por tanto, es que la sangre es expiada en el altar. En el capítulo 16 dice: hará pues entonces expiación por el lugar Kadosh a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. O sea que con la sangre esparcida del macho cabrío se produce la expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, por el lugar santísimo y el lugar Kadosh. ¿A causa de qué? De las impurezas de los hijos de Israel que han contaminado el santuario. Si usted se pone a analizar y dice, se hace expiación por los pecados de él, pero hasta el santuario se contamina por sus transgresiones. O sea que el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el santuario por las impurezas producidas por ¿quiénes? Por los hijos de Israel. En el versículo 18 de ese mismo capítulo 16 nos dice: entonces saldrá al altar que está delante de Yahweh y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Se refiere al altar de oro en el lugar Kadosh, como está escrito en Shemot 39 al 10. O sea que la sangre que sobraba, eso no la botaba, sino que era vertida al pie del altar del atrio. En Hebreos 9, 11 al 14 y 24 al 26 dice: pero cuando el Mashiach apareció como sumo Cohen de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto santuario, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar Kadosh Kadoshim una vez para siempre. Dice, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado apartan
para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a los vivos. Porque el Mashiach no entró en un lugar kadosh hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el Shammai mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Yahweh por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo Cohen entra al lugar Kadosh Kadoshim cada año con sangre ajena, porque tiene que llevar sangre ¿de qué? De machos cabríos. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y también en Hebreos 10, 19 al 20 está escrito: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim por la sangre de Yahshua Mashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acuérdense que cuando el Mashiach murió, dice que hubo truenos, oscuridad, y el velo del templo se rasgó. No dice de arriba abajo, de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia. Capítulo 16, 27 dice: pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar Kadosh para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El novillo, que fue el que presentó Aarón, y el macho cabrío son quemados entonces fuera del campamento. ¿Para qué? Para conectar espiritualmente con lo que iba a ocurrir con el Mashiach Yahshua, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo Cohen como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yahshua, para consagrar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y usted sabe que a Mashiach fueron y lo colgaron fuera de las puertas de Jerusalén. Capítulo 16, 29. Dice: y esto será un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. O sea, humillar el alma se refiere al ayuno total, sin comer ni beber nada durante ¿qué? 25, 26 horas. De eso se trata el Yom Kippur, de usted coger su carne y ¿qué? Someterla. No es que cuando usted antes de, o sea, usted tiene que prepararse mentalmente para hacer un Yom Kippur. Usted no puede decir en su mente: ay, yo voy a ayunar, tengo que estar ayunando tanto, ay, que no voy a poder comer, y a mí que me da gastritis, y a mí que me da dolor, y a mí que me da esto. No haga ayuno. No lo haga. Yahweh no quiere eso. Usted lo único que tiene que hacer es decir: Abba, tú sabes que esta vasija quiere cumplir con el estatuto perpetuo que tú dijiste, hacer Yom Kippur, hacer ayuno. Y yo solamente sé que de ti es que puede venir la fortaleza y la fuerza para yo hacer este ayuno delante de ti y culminarlo. Pero no esté en medio del ayuno que usted está haciendo pensando en el hamburger y en el steak, pensando en aquello. Porque eso no es ayuno, eso no es ayuno. Usted se está martirizando y usted está pasando hambre. O sea, usted no se está humillando, usted está pasando hambre. Y entonces ese día del ayuno es que cuando usted nunca se come un arroz con maíz, ay, yo me comiera un arrocito con maíz. Nunca en el año porque Yom Kippur es una sola vez al año. Pues antes de ese Yom Kippur usted no se antoja de comerse un bistecito encebollado. Ay, yo me comí un arrocito blanco con un bistec encebollado y yo aquí en ayuno. No estás ayunando, estás pasando hambre. ¿Por qué? Porque la escritura dice que tú vas a hacer esto
por estatuto perpetuo, pero dice que vas a humillar tu alma, humillarla, y cuando tú la humillas, tú te vas a deshacer de ¿qué? De toda comida, de todo lo que este cuerpo anhela, y le vas a dar comida espiritual a tu rúa, a tu espíritu, y tú le dices, no, mijo, este sistema digestivo, si usted no hace ayuno durante la semana, porque yo sí hago mis ayunos semanales, si usted no hace ayuno durante la semana y el único ayuno que usted viene a hacer es en el día de Yom Kippur y lo va a estar haciendo llorando, mejor no lo haga. Pero si usted lo va a hacer, usted venga y le diga, fortaléceme, quiero hacer este ayuno y no quiero pensar en ninguna otra cosa. Porque es que usted sabe una cosa, Yahweh solamente te pide una vez al año que te humille delante de él y hagas Yom Kippur. Y la gente le pesa. Pero sabe una cosa, cuando usted va a una sala de emergencia, ay, es que tengo un dolorcito por aquí, el doctor rápido inmediatamente pone una orden, NPO, nada por boca. Y estás allí en sala de emergencia 20 horas, 24 horas, 2 días, 3 días, y usted ¿cómo está? NPO, nada por boca. Así que te dice Yahweh, pues nada por boca en 24 horas. Porque eres el médico por excelencia. Y a él es el que tenemos que humillarnos y rendirle, ¿verdad?, la pleitesía al poderoso. Así que cuando él diga que nosotros tenemos que, ¿verdad?, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillar vuestras almas, no hagamos obra alguna y estemos, ¿verdad?, delante de su presencia. No pensando en hamburger ni hot dog, sino humillados delante de él. Capítulo 16, versículo 30 dice, porque en este día él hará expiación por vosotros para que seáis limpios, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. El texto hebreo dice que él hará expiación delante de Yahweh. ¿De quién se está hablando? Está hablando no solo del sumo puente renal, sino también de Mashiach ben Yosef. O sea, el Mashiach sufriente que iba a venir ¿para qué? Para hacer expiación por los hijos de Israel y limpiarlo de todos sus pecados delante de ¿quién? Del poderoso. Bendito el que vive. Capítulo 16, 31 nos dice, os será Shabbat de descanso completo, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Aquí aparece la expresión Shabbat, Shabbatón. Solo se menciona esta expresión cuando se habla del Shabbat semanal y Yom Kippur y el año sabático. O sea que Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbat anuales, de la misma manera como el Shabbat semanal es el Shabbat de los días de la semana. Yom Kippur sirve como un Shabbat especial, al igual que el Shabbat de la semana, para los días de la semana, según el libro de Levíticos 23. El cuarto mandamiento es guardar ¿qué? Guardar el Shabbat. Solamente aquel que siente dentro de su corazón, ¿verdad?, buscar la presencia del poderoso, reuniéndose, guardar el Shabbat. Porque eso es un mandamiento, es un estatuto. Guarda el Shabbat donde quiera que tú estés. Donde quiera que vayas, donde quiera que habites, guarda el Shabbat. Y todos aquellos que conocen esto, y con el tiempo a veces a las personas se les olvida, y se dejan llevar, ¿verdad?, por las situaciones y por cuanta cosa le aparece, y no se dan de cuenta que el Shabbat, desde que comienza hasta que termina, el Shabbat es bendición para tu vida. Porque la Escritura dice, búscame primeramente a mí. Y si tú me buscas primeramente a mí, lo demás yo voy a encargarme de todas tus necesidades, de todos tus problemas, de todas tus enfermedades, de todo lo que te aqueje. Yo me voy a encargar. O sea, si tú vas para hacer Shabbat y tienes dolor, no te bebas la pastilla. La Escritura dice, si hay alguien enfermo entre ustedes, vaya donde, a los ancianos de la Cajal, dígale que le unjan con aceite, y el que tiene fe, porque yo puedo ungir a quien sea, pero si usted no tiene emuná shelema, la fe auténtica, usted no se sana.
Pero la Escritura dice, vaya, y que le unjan y el enfermo sanará. Pero sanará ¿por qué? Por emuná, porque lo cree, porque sabe que va a ser así. Pero primeramente tenemos que buscar ¿qué? Como dice la Escritura, al poderoso. Ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra razón, nuestro principal número uno en nuestra vida. Primero es, segundo es, tercero es, y si sobra algo para él también. Porque él dice, no te preocupes, deja las cargas encima de mí, yo me encargo. Ok, 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. O sea, la sangre representa la vida y la vida depende de la sangre. Y con la muerte de Yeshua dice que se hizo expiación por la vida del hombre al derramar él su sangre. La sangre fue tomada por Yahweh como un medio de expiación por razón de la vida, el alma que depende de la sangre. O sea, que ya usted no tiene que ir a estar buscando por ahí machos cabríos, ni usted está buscando corderos, porque ya Yeshua fue nuestro cordero, ¿verdad? De peso. El capítulo 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis toratos, mis leyes, por los cuales el hombre vivirá. Mire cómo dice, el hombre vivirá si los cumple, yo soy Yahweh. Este texto nos muestra que hay vida en la obediencia a los mandamientos. Y hay mandamientos que producen una vida larga debajo del sol, y hay otros mandamientos que fueron dados para dar vida eterna al hombre. Por ejemplo, como está escrito en Hechos 16:31, ellos respondieron, cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y en Romanos 10:3-10. Capítulo 19 y versículo 2 nos habla, dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, seréis Kadosh, porque yo Yahweh vuestro Elohim soy Kadosh. Este versículo establece el principio fundamental de la Kadushá, de la santidad en la vida de los israelitas. ¿Basada en qué? Basada en el carácter Kadosh de Yahweh. O sea que la Kadushá, la santidad, no es un solo mandamiento, sino una llamada a imitar la naturaleza de Yahweh, quien es que perfecto en su pureza y separación del pecado. O sea que los israelitas eran llamados a estar separados del pecado, del mundo y de las prácticas impías. La Kadushá, la santidad, implica también una dedicación a Yahweh, a su voluntad y a su carácter. O sea que ser Kadosh es decir que somos apartados, separados, distintos y únicos. Eso es lo que significa ser Kadosh. Apartados, separados, distintos y únicos. Entonces, reflexionar sobre nuestras acciones diarias a la luz de la Kadushá de Elohim nos invita entonces a pensar en cómo podemos ser mejores personas. No se trata de ser perfectos, sino de ¿qué? De esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Eligiendo qué? Eligiendo siempre el camino correcto y dejando que ese deseo de Kadushá se refleje en nuestra manera de vivir, y que al final del día ser Kadosh implica vivir ¿qué? Vivir con propósito, vivir con amor y un compromiso genuino con lo que es justo. Bendito el poderoso. Capítulo 19:12 dice, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. ¿Qué nos enseña esta escritura? Nos enseña que está permitido jurar por el nombre de Yahweh. La prohibición solamente es en contra del hecho de jurar en falso por su nombre. Como la gente, ay no, yo te juro por Dios, yo te juro por Dios, y eso es ya como un cántico en la boca de la gente. Ay, yo te juro por Dios, y yo te juro por Dios. Oye, la escritura dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si te creen, te creen, y si no te creen, pues también, pues, ¿qué vas a hacer? Pero no estés jurando en vano, porque si tú mismo sabes que estás mintiendo, no jures en vano. Por eso, ¿verdad? Sí se puede jurar por el nombre de Yahweh, pero la prohibición está en jurar en falso por su nombre. ¿Por qué? Porque es un delito grave jurar por algo, por el nombre de Yahweh, que no es verdadero. O sea que
sí está permitido hacer un juramento por el nombre de Yahweh con tal de que no se haga en vano, sino que sin cumplirlo, porque si usted no lo cumple y usted está metiendo un embuste ahí más grande que... Usted sabe lo que habla de los mentirosos. Dice que hay siete cosas que Yahweh aborrece y uno de ellos es el mentiroso. Detestable, la gente mentirosa. Porque si usted dice una mentira aquí, usted la va a tener que sostener aquí, la va a tener que sostener allá, y el mes que viene, y el año que viene, y todo el tiempo, y cuando se encuentre con la persona va a tener que sostener en la misma mentira. Y tan bueno cuando usted sabe que la gente te está mintiendo ajá, sí, y uno sabiendo la verdad. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. ¿Qué implica esto? Que se debe tratar a los demás con el mismo cuidado y respeto que se le otorga a uno mismo. Este mandamiento no solo se refiere a la evitación de daños o injusticia, sino también a la acción de amar y cuidar a los demás. Además refleja la importancia de la empatía, la compasión, la justicia social en la vida diaria, y sirve como un resumen de los mandamientos anteriores que se enfocan en ¿qué? En evitar la venganza, el rencor y el daño a los demás. Y es un llamado a amar y cuidar a los demás como si fueran uno mismo, un principio que debe guiar las acciones y relaciones de una persona en la comunidad. O sea que esta escritura también nos enseña que debemos amarnos a nosotros mismos. Por ahí es que usted tiene que comenzar. La escritura dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero por donde tú tienes que comenzar es por amarte a ti mismo, por perdonarte a ti mismo, por hablar bien de ti mismo, por cuidarte a ti mismo. Porque mira que yo escucho tantas personas que hablan mal de ellos mismos. Yo no sirvo, yo no puedo hacer eso. A mí me criaron de esta forma. Si tú no te amas, imposible que tú ames al prójimo. Si tú mismo no te amas. Eso es como tú decir, ¿tú me quieres? No me quiero yo, te voy a querer a ti. De eso se trata. Si tú no te amas, si tú no te quieres, si tú no te cuidas, si tú no estás pendiente a ti, ¿cómo tú vas a amar a tu prójimo? Entonces, tú tienes que hacer lo mismo con tu prójimo de la manera que tú lo haces contigo. Pero si tú no te amas, pues no vas a amar a nadie. Y mire que dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y como yo le dije hace poco, el amor anda con ciego, porque nadie lo ve. Capítulo 19, versículo 19 dice: mis estatutos guardaréis, no aparearás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Las prohibiciones de las mezclas de animales, de semillas, de diferentes tipos de material en la misma ropa, forman parte de los hukot. Hukot, que son estatutos sin explicación. ¿Y viene de qué? Viene de huk, que implica un mandamiento que no tiene una explicación clara y lógica. Son mandamientos que Yahweh los puso y él solamente eres el que, ¿verdad?, los puede aclarar. El capítulo 19, 23 dice: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. ¿Por cuántos años? Por 3 años será prohibido, no se comerá. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como prohibido es arel, A-R-E-L, arel, que significa obstruir, bloquear, cerrar y estar incircunciso. En Shemot, Éxodo 6:12, incircunciso de labios, el texto hebreo dice literalmente: y bloquearéis su obstrucción. Entonces dice: ve aralten, arlató. Ve aralten, arlató. Es decir, el fruto de ese árbol tenéis que prohibir porque está bloqueado o está vedado. O sea que no está permitido sacar beneficio de los frutos de los árboles durante los 3 primeros años después de su plantación, aunque sea un mandamiento huk. La Torá ofrece una pequeña explicación de esto en el versículo 25, dice: para que os aumente su rendimiento. O sea que este mandamiento solo aplica dentro de la tierra de Israel.
En el capítulo 19 y versículo 26, primero dice, no comeréis sobre la sangre. El Talmud muestra cómo la expresión sobre la sangre puede ser interpretada de muchas maneras. Número 1, no comer la carne de un animal con su sangre. Se supone que usted cuando vaya a comerse una carne, usted la de sangre. Número 2 dice, no comer un animal muerto mientras siga teniendo señales de vida. Si usted está viendo que ese animal todavía está vivo, o cuando las gallinas las pican, que se quedan ahí, ¿verdad? Usted inmediatamente no va a ir para la olla. Le saca todo esto, pero usted la tiene que desangrar. O sea, eso quiere decir que no puede tener movimiento. Número 3 dice, no comer un sacrificio mientras que su sangre todavía está en el recipiente para ser esparcido en el altar. Número 4 dice, no comer de manera glotona, ni obtener la comida por robo y así llegar a ser ejecutado como un hijo rebelde. Eso está en Devarim 21, 18, 21. Hay gente que come por gula, no porque tenga hambre. Usted se supone que usted coma cuando usted tenga hambre, no porque, ¿verdad? Usted, ay, esto, aquello, ay, es que tengo ansiedad, ay, es que tengo aquello, y usted creyéndose que el estómago suyo es un zafacón, echando, tirando. Pero su cuerpo no es suyo. La Escritura dice que este cuerpo que usted tiene que dar cuentas a Abba Kadosh por él, lo que usted hace con él. Entonces Abba lo que quiere es que este cuerpo sea una vasija donde habita el Ruach HaKodesh y usted lo mantenga, ¿qué? Enfermo. Mantenga ese cuerpo sano, porque si usted lo que le echa es porquerías de comida chatarra, usted se va a enfermar. Pero si usted, ¿verdad?, se deja llevar, porque Abba, o sea, Abba todo desde un principio lo estableció. ¿Tú quieres comer? Vete a Levítico 11. Esto es lo que tú tienes que comer. Esto es lo que tú... Y si usted quiere ir más allá, usted se va al principio. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, y luego creó los árboles, las semillas, esto, puso al hombre ahí para que comiera de los animales, para que comiera de todo árbol y de toda semilla. Ah, no, pero a mí me gusta la carne. Está bien, yo sé que Abba Kadosh dio el permiso después del diluvio de comer carne. Y eso estaba bien hasta hace unos cuantos años atrás, cuando nuestros abuelos criaban los animales en su casa, que usted sabía lo que usted estaba comiendo, pero no ahora. Porque los animales, esto se industrializó. Y usted ni sabe qué es lo que preparan en esa industria, cómo matan esos animales enfermos, con púa a veces, con todas esas cosas. Y entonces llega a los supermercados y los cogen y allá le echan un colorante y usted, ay, qué coloradita se ve esa carne. Y usted allá va a coger la carne. Por eso yo prefiero, ¿verdad?, ser mejor vegetariana que estar, porque ya la carne no la preparan como en tiempos de antes, y ya la carne no es como antes. Hasta hace un tiempo atrás que yo, cuando comía en Subway, me anuncio no pagado, y les daban los sándwiches de pollo casi regalados, y después me vine a dar de cuenta que no era pollo original, era casi cartón, y eso enferma a la gente. Ok, el próximo es no comer antes de haber hecho la oración de la mañana, que mantiene la vida, mantiene la sangre. Usted se levanta por la mañana y usted tiene que, cuando abre los ojos, encomendarse al poderoso y hacer, ¿verdad?, su verajá. Pero si usted se levanta 5 minutos para la hora de usted irse y sale cogiendo y ni se acuerda ni da en agradecimiento, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Abba, aunque sea decir eso, y se olvida del modá o el modea ni le pareja, me deja y ve allá, pues entonces, ¿qué va a pasar con usted durante el día? ¿Qué va a pasar? ¿A quién te encomendaste? ¿Con quién te vas a encontrar? Y allá los Jadin dice, mira Yahweh, no le dio tiempo ni decirte buenos días, Yahweh. Y ahí va el señalamiento. En ese mismo capítulo 19, versículo 26, la continuación dice, ni seréis adivinos ni agoreros. La primera palabra en hebreo es nahash,
Nahash, acuérdense que una palabra en hebreo tiene más de 10,000 significados. Nahash puede significar serpiente, pero en esto que estamos hablando, Nahash tiene que ver con adivinar el futuro por medio de ciertos hechos que ocurran, por ejemplo, un gato negro cuando cruza la calle, o cuando se rompe un espejo. ¿Han escuchado? Ay, se rompió ese espejo, tú tienes 7 años de maldición. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué tú repites eso? Ay, que si se te pasó un gato negro, eso es que tú te... ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito eso en la escritura? No, es que eso es supersticiones. Y si son supersticiones, usted no tiene por qué estar creyendo en eso. ¿Por qué? Porque dentro de usted se introduce ¿qué? Un espíritu. Inmediatamente usted está abriendo una puerta. ¿Pero una puerta a quién? A la superstición. Y ese espíritu entra. Y entonces usted va a estar siempre pendiente. Ay, que el gato no pase. Ay, que no se rompa esto. Ay, que no aquello. ¿Qué pasa? Este mandamiento que estamos hablando aquí, Miseria Divino Negorero, este mandamiento prohíbe la superstición. Y sabemos que en la escritura Labán practicaba este pecado, según Bereshit 30:27, porque en un momento dado él dijo, supe por adivinación. O sea que él lo estaba haciendo. Sin embargo, dice que esta práctica no es la misma que cuando una persona obtenga una revelación por medio del Ruach HaKodesh, o sea, un espíritu de profecía, con la ayuda de ciertas señales. Eso lo vemos en Bereshit 24:14, Shoftim, que es Jueces 6:37, y Primera de Samuel 14:9-10. O sea que este tipo de revelación es una forma de profecía inferior llamado Nebuá, para que usted lo entienda, Nebuá Ketaná. Nebuá Ketaná. Es una profecía inferior. En el capítulo 19, versículo 28 dice, no haréis sajadura en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy Yahweh. Según Rashi, dice que los amorreos en hebreo Emorim, Génesis, Bereshit 14:7, ellos solían rasguñarse en la carne en señal de duelo cuando alguien se moría. Está prohibido tatuarse. Y antes la gente pues se ponía un nombrecito, se ponía una mariposita, un corazoncito, pero ahora usted ve a la gente, Padre Celestial, que la moda es ahora pintarse un arcón, pintarse una cosa aquí al frente, todo esto, todo aquello. Y cuando sean viejos, y cuando se arruguen, y cuando se le caiga toda esa fortaleza, ¿qué va a pasar? Y cuando Yahweh los llame a capítulo y le diga, yo te di ese cuerpo a ti porque tú lo tatuaste, si yo dije en Levítico 19:28 que no te hicieras tatuaje en el cuerpo. Es que la roba no estaba por allí para decirlo. Pero tienes una escritura. La gente perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. En el 19:30 dice, mi Shabbat guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia, yo soy Yahweh. O sea que el Shabbat es un santuario en el tiempo, de la misma manera como el templo es un lugar separado para Yahweh en el espacio. Este texto establece la obligación. Mire cómo le estoy diciendo, no es si tú puedes, si tú crees, si tú entiendes. No, establece la obligación de guardar los Shabbat y respetar el santuario. ¿Por qué? Porque está enfatizando la importancia de la adoración a Yahweh y la separación de prácticas idólatras. O sea que la frase cuando dice mi santuario tendréis en reverencia implica tanto el respeto por el lugar del servicio como por la Kadushá de Yahweh mismo. Es una llamada a la reverencia y al temor hacia Yahweh y a la abstención de prácticas que podrían contaminar la Kadushá del santuario. Cuando usted comienza a faltar al Shabbat, la frialdad le va a arropar. Cuando él dice, guardaréis mi Shabbat, o sea, no solamente hace referencia a la observancia del día de reposo semanal. Y este mandamiento él lo remite en el libro de Éxodo de Shemot
capítulo 31, versículo 13 al 17, donde se detalla la importancia de este día para la relación con Yahweh, porque dice apartar, separar, unirte conmigo. Y cuando Él te dice yo soy Yahweh, enfatiza la soberanía, la autoridad de Él, reforzando que la obligación tanto de los israelitas de obedecer y reverenciar su mandato como nosotros, porque Yeshua, ¿qué dijo? Yeshua guardó el Shabbat. Él dijo que el Shabbat fue hecho por causa de ¿quién? El hombre. Para que 6 días trabaje. Si quieres trabajar en matarte como burro, mátate 6 días. Dijo Yahweh, tienes 6 días, pero yo te estoy pidiendo uno nada más. Y ese uno que yo te estoy pidiendo, tú ni siquiera me lo puedes dar a mí. ¿También lo vas a trabajar? Pues déjame dejarte algo bien claro. Podrás matarte trabajando en el Shabbat, pero la Torah dice que el dueño de la plata y del oro se llama Yahweh Sebaot. Y si tú no guardas Shabbat por irte a ganar dinero en Shabbat, por aquí lo cogerás y por aquí se te irá. Y aquí lo tendrás y sal se te hará. Porque no estás obedeciendo el mandamiento, no estás cumpliendo con el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Robar. ¿Dónde dice eso? Lo acabamos de decir en el libro de Shemot. Donde tienes que guardar Shabbat, donde tienes que obedecer. Porque ¿de qué le vale al hombre que ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? Y si en un día de eso que es Shabbat, tú no vienes a congregarte porque te quieres ir a ganarte 2 o 3 pesos, y allá cuando estés en el trabajo, Abba dice, pues como este no está respetando mis mandamientos, te va a hacer como el esposo de Abigail. ¿Qué le pasó al esposo de Abigail? Nada más que le dijo, por aquí le dijo, mira, y decirle mira, le dio un ataque cardíaco. Y después de 10 días volvió Abba donde él y le dijo, mira, y ahí se murió. Y Abigail se quedó viuda y David se casó con ella. Si no me cree, léalo en la escritura. O sea, no dejes de guardar Shabbat por irte a trabajar con Faraón. Porque Faraón, ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó Faraón? En las profundidades. ¿Y dónde termina el que guarda Shabbat? Con las bendiciones del Poderoso. Yo con nadie, Shabbat es Shabbat, Yahweh primero. Y a veces duele ver que la gente, sabiendo que el 4.º mandamiento dice guardar el Shabbat, como a la gente no le importa guardar el Shabbat, aún teniendo el conocimiento. Y uno como líder se duele. Pero si uno como líder, siendo un humano, se duele, imagínese cómo se va a doler Yahweh. Cómo se va a doler el Poderoso de ver que su pueblo no guarda el Shabbat. Que su pueblo no se congrega, no se reúne para guardar Shabbat, para recibir Shabbat. Porque andan como entretenidos. Por eso la Escritura dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero si usted no se humilla y usted no invoca el nombre de Yahweh, Él no va a sanar ni la tierra ni lo va a sanar a usted. Por eso tenemos que guardar ¿qué? Shabbat. Ser gente de compromiso. Ser gente de ¿qué? De una sola palabra. Guardar el Shabbat. Ok, capítulo 20-22 dice, guardar por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplirlos a fin de que no os vomite a la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Este texto insta a Israel a guardar todos los decretos y leyes de Yahweh. Y esto se hace ¿para qué? Para asegurar que la tierra no los vomiten, es decir, que no sean destruidos por su desobediencia a las leyes de Yahweh. No vaya a ser tú también destruido por la desobediencia. O sea que en otras palabras, la obediencia a la Torah de Yahweh es esencial para la supervivencia y prosperidad del pueblo de Israel en la tierra que Yahweh les ha dado. Cuando usted es obediente y cuando usted guarda la palabra del Poderoso, entonces usted tiene vida y vida en abundancia. Eso es lo que Él le promete a usted.
Capítulo 20, versículo 23 dice: además no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. O sea, los pueblos de las naciones que estuvieron en la tierra de Israel antes de la venida de los hijos de Israel, hicieron todas estas cosas inmorales y ocultas. Por eso es que Yahweh le está advirtiendo que no lo hagan. Esta es la razón por la que fueron ellos expulsados de la tierra de Israel. Pues entonces uno no puede ¿qué? Copiar lo mismo de ellos. Capítulo 20 y versículo 26 dice: me seréis pues Kadosh, porque yo Yahweh soy Kadosh y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Usted puede ver cuántas veces el poderoso dice: sed Kadosh, porque yo soy Kadosh. La Kadoshá tiene que ver con la relación con Yahweh y el alejamiento de las costumbres de las naciones gentiles. O sea, por eso este texto declara que Yahweh sabe perfectamente que nosotros somos ¿qué? Somos débiles y que nos sentimos heridos, pero su amor llega hasta nosotros y nos dice: seréis íntegros porque yo lo soy. Y ese es mi propósito, le dice a su pueblo, que seas íntegro como yo soy, que seas de una sola palabra, que guarde mis estatutos, que guarde mis preceptos, que guarde mis mandamientos, que me busques, que no importa por lo que tú estés pasando, búscame, porque yo te voy a escuchar. Habla conmigo, no te quedes callado. Pero la gente le dice al vecino, le dice al amigo, le dice a aquel, le dice al otro, pero no le dice a Yahweh, que es el único que tiene el poder y la potestad para quitar la aflicción que tienes tú, o quitar el problema, o quitar la situación por la que estés pasando. Por eso dice que seas íntegro delante de ¿quién? Delante de su presencia. Por eso búscame y vas a vivir. Búscame, sé íntegro delante de mí. ¿Y qué es ser una persona íntegra? De una sola palabra. Ser íntegro delante del poderoso eres tú y ya, y se acabó. No quiero ni derecha ni izquierda ni nada, quiero ahí ser íntegro delante de ti. ¿Para qué? Para que podamos tener vida y vida en abundancia. Shabbat shalom.